En el capítulo 13, si son tan amables, donde leyó bien nuestra hermana Jennifer, y quiero que miremos una historia muy conocida para nosotros, y es la historia de Sansón, pero puntualmente el nacimiento, que es lo que allí se registra. Bueno, ¿cuál es el significado del nombre Sansón? Porque de él hablamos bastante, de él nos referimos, Sansón esto, Sansón aquello, tenemos varios datos de Sansón. ¿Cuál es el significado del nombre Sansón? Si de pronto Carlos Esteban cambia de nombre. Oigan, acorde a como está el día de hoy, Sansón significa luz del sol. Luz del sol. Eso significa Sansón. Luz del sol. Es decir, el nombre Sansón surge de la palabra hebrea que se utiliza para hablar del sol, para hablar del astro, ¿cierto? Entonces, mirando, quiero que enfoquemos algo. Es un culto de mujeres. ¿Ves dónde mando, mi amor? ¿Ves dónde mando? Aquí. Mirando esta historia, yo quiero que pensemos un poquito para introducirnos allí. Y quiero que pensemos en los estilos de crianza que hay. Bueno, creo que a lo largo de la historia hemos sabido, conociendo un poquito la historia de los abuelos, de los papás, la nuestra, la de la generación actual, creo que hemos visto varios modelos de crianza, ¿verdad? Desde un extremo hasta el otro extremo. Desde el estilo de crianza donde el papá era un estilo dictador, que era lo que se dijera y si no palo, hasta el estilo de crianza donde los papás ahora son como esclavos de los hijos, que es a donde los hijos quieran y comen lo que los hijos quieran y hacen lo que los hijos quieran y para no afectarles el libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Entonces, hemos pasado de un extremo a otro y todo esto resulta, mis queridos, de que no hemos prestado atención lo suficiente para ver qué dice Dios con relación a la crianza de los hijos. Y hoy quiero que miremos, si bien estamos en un culto de mujeres, pero hoy quiero que miremos precisamente cómo papá y mamá, estoy consciente de que estamos en culto de mujeres, pero quiero que miremos a raíz del evento que tenemos hoy, cómo papá y mamá deben ponerse de acuerdo para criar a los hijos. ¿Qué quiero decir esto? Que papá y mamá deben estar pensando lo mismo en cuanto a la crianza de los hijos. ¿Y qué es lo mismo que debe estar pensando el papá y la mamá? Lo mismo que dijo Dios de cómo se crían los hijos. De eso quiero que hablemos hoy y que podamos llegar a comprender una verdad. Y es que ambos padres, no solo en este caso Carlos, no solo en este caso Yesenia, sino ambos, Carlos y Yesenia, ambos padres deben estar de acuerdo para criar a los hijos según lo que Dios dice. Lo cual indica que la crianza de hijos demanda que papá y mamá, por decirlo de alguna manera, tengan un frente común, que sea infranqueable, para que los hijos puedan obtener un buen resultado, para que los hijos puedan ser verdaderamente beneficiados, para que los hijos sean verdaderamente bendecidos. Y quiero que lo hagamos mirando la historia de Manoa y su esposa. ¿Cómo se llamaba la mamá de Sansón? No lo sabemos. Pero no importa el nombre, importa lo que ocurrió. Hay tres cosas que yo quiero que miremos que son útiles a la hora de hablar de la crianza de los hijos según el modelo bíblico y basado en la historia de Manoa y su esposa. El primero, que hay que reconocer cuáles son las características del mundo en que vivimos. O sea, cuáles son las características actuales para poder enfrentar la realidad y no la fantasía. ¿Por qué los digo? Porque algunas personas quieren criar hoy teniendo como parámetros como los criaron a ellos y desconoce la realidad actual, por lo cual no puede aplicar los principios bíblicos de una manera adecuada. Segundo, quiero que miremos que en ese proceso de crianza de los hijos, ambos, esposo y esposa, mantuvieron o sostuvieron una buena comunicación. Y tercero, quiero que miremos que para poder lograr ese fin de criar bien los hijos, ambos, esposo y esposa, se dedicaron a tener una buena o a cultivar una buena relación con Dios.
Y eso es lo que vemos en la historia de Manoa y de Sansón. Entonces, por favor, vamos a mirar el versículo 1, si son tan amables. Capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Y quiero escucharles. Capítulo 13, versículo 1 y 2. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahí está. Yo quiero que miremos 4 características que tenía el mundo de Manoa y de su esposa. El año en el cual ellos vivieron, cientos de años antes de Cristo. Fíjense que la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces pregunto, ¿qué característica tenía el mundo en el cual se desarrollaron Manoa y su esposa? ¿Qué característica tenía? Muy bien. Es decir, que ellos vivieron en un mundo igual de caído que el que nosotros tenemos hoy. Recuerden que el periodo de ellos es el periodo de los jueces, y lo que cataloga a los jueces es que cada uno hacía. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto, hermanos? Porque en ocasiones nosotros vemos la sociedad y vemos la decadencia y vemos la suciedad y vemos que todo se va volviendo casi una cloaca y podemos caer en la desesperanza y decir, esto es imposible. Pero recordemos esto, Manoa y su esposa vivieron en un mundo con unas características similares a las nuestras. El versículo 1 dice, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es decir, que el mundo de ellos era un mundo de dificultades. ¿Por qué de dificultades? Porque ellos estaban subyugados, sometidos. Porque no podían ser libres porque había alguien que los estaba oprimiendo. Para la época, ustedes recordarán para la época de David y Goliat, que fue después de los jueces, ¿lo recuerdan? Era tal el dominio de los filisteos que no le permitían a los israelitas tener conocimiento del manejo del hierro. Eran oprimidos. Ahora bien, ¿cuál era el estado económico de un país que llevaba 40 años subyugado por otro? Es decir que no solo era un mundo caído, no solo era un mundo lleno de dificultades, sino que también era un mundo lleno de escasez, necesidades. Miren eso, qué interesante, ¿no? Un mundo caído, vivían de manera subyugada, vivían con una economía quebrada. Y para completar, nos dice el versículo 2 un dato no menor para esta pareja. ¿Qué condición tenía la esposa de...? Entonces, aparte de todo eso, limitaciones familiares. Pensemos un poquito en eso, por favor. ¿Cómo eran las características espirituales de ese momento? ¿Cómo eran las características espirituales de ese momento? Decadente, bien. ¿Cómo eran las características sociales de ese momento? Listo. ¿Cómo eran las características económicas de ese momento? ¿Y cómo eran las características familiares de ese momento? ¿Sabe que todo estaba desbaratado? ¿Será que de algo tan malo puede surgir algo bueno? Eso es lo que quiero que miremos en segundo lugar con la vida de Manoa. Mis queridas, una cosa. Es necesario que cada una de ustedes, y en este caso Carlitos, como un apéndice, es necesario que cada una de ustedes esté consciente de cuáles son las características espirituales, sociales, familiares, económicas y demás características de la sociedad actual y de nuestra familia en la actualidad.
¿Para qué? Para que identificando todas esas falencias, para que identificando todas esas carencias, podamos aplicar de manera correcta los principios de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo puede una familia hacerle frente a una situación tan decadente como esa? Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza de hoy. Y es que lo que ellos hicieron fue mantener una buena comunicación en pareja. ¿En qué áreas manifestaron ellos una buena comunicación en pareja? Vamos a mirar, por favor, versículo 6 y versículo 7. Ustedes leyeron muy bien ahora y quiero que me lo ayuden a leer de nuevo con esa misma tónica. Jueces, capítulo 13, versos 6 y 7, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde le viniera, y tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino homicida ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Bien, entonces estamos diciendo que lo que ellos hicieron fue mantener una buena comunicación en pareja. Ahora, les quiero hacer dos preguntas allí. Primera, o tres. ¿Quién dijo estas palabras? ¿No? ¿Quién dijo estas palabras? La mujer. Segunda pregunta, ¿a quién se las dijo? A su esposo, muy bien. Tercero, ¿de dónde procedían las palabras que esa mujer le estaba diciendo a su esposo? Muy bien, que entendemos por el contexto que es Dios mismo el que está hablando allí. ¿Qué significa eso? Para que ellos tuvieron una buena comunicación. ¿Saben para qué? Para compartir el aprendizaje de la palabra de Dios. No pierdan el hábito, mis queridas, de ir a la palabra, descubrir cosas nuevas o reafirmar cosas que ya sabían y decirle a su esposo, a su hijo, a su mamá, quien viva con usted: mire, estuve mirando la palabra de Dios y me enseñó esto. Porque eso era lo que la mujer de Manoah le estaba diciendo a él. Vino la palabra del Señor y me dijo esto. ¿Cuál es el equivalente en nuestra época que ya Dios no habla en visiones, ni con apariciones de ángeles, ni de ninguna de esta manera? La palabra. Mira, estuve meditando en la palabra y a veces, en la mayoría de las veces, pues vamos a abrir el libro. Pero en otras ocasiones saben que ni siquiera se abre el libro, sino que ese versículo que hemos memorizado viene a la mente y venimos pensando: aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y de pronto como que toma vida para nosotros ese pasaje y nos enseña algo bueno. No nos lo podemos dejar para nosotros solos. Tenemos que decirle a quienes están a nuestro lado: mira, la palabra del Señor me enseñó esto hoy. Y así se alimenta una buena comunicación en pareja. ¿Cómo más se expresa esa buena comunicación en pareja o para qué se expresa? Lean ustedes el versículo 9 y 10. Y ahorita les voy a hacer unas preguntas también con relación a eso. Versículos 9 y 10. 1, 2 y 3. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. A su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira que será parecido a aquel varón que vino a mí el otro día. Ya leímos la historia. El verso 8 lo que nos dice es que Manoah le oró a Dios diciendo: Señor, vuelva a aparecer. Y el ángel volvió a aparecerle a la mujer. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención de este pasaje? Y es la segunda manera de cómo se ve o se mantiene una buena comunicación en pareja. ¿Saben para qué sirve eso? Para saber de las actividades del cónyuge y dónde está. ¿Dónde estaba la mujer cuando se le apareció el ángel por segunda vez? ¿Dónde estaba? En el campo. Ojo esto. Y dice la Biblia que ella salió como loca buscando ver dónde estaba el marido. No. ¿Qué dice la Biblia? Corrió y llegó y le dijo: mire, pasó esto. ¿Qué indica eso?
Ella sabía dónde estaba y ella sabía qué estaba haciendo. Miren, les voy a poner esto como ilustración. Lo que yo hablo con ustedes llega al conocimiento de mi esposa dependiendo de la naturaleza de lo que tratemos. ¿Me explico? Si yo me encuentro con ustedes, si tenemos una consejería, si los visito, cualquier cosa, y ustedes me cuentan temas generales, mi esposa me puede decir, ay amor, ¿y cómo te fue? ¿Y qué te dijo? Yo le voy, no, la hermana Marjorie me dijo que Lucho está arreglando unas neveras y que Emily está en el colegio y no hay nada como oculto, ella lo puede saber. Pero si lo que ustedes me cuentan a mí me dicen, pastor, esto es algo que vamos a manejar en absoluta reserva, entonces mi esposa me puede preguntar y yo le voy a decir, amor, hablamos de un tema que solamente podemos tratar ella y yo. Y lo que mi esposa dice es, bueno, amor, y ya, no pregunta más. Pero siempre acostumbramos que siempre ella sepa con quién estoy yo. ¿Sí me comunico? Es decir, como medida de protección para nuestro hogar, lo que nosotros hacemos es que ella siempre sepa dónde estoy yo y yo siempre sé dónde está ella. Ahora, lo que traten con el uno con el otro va a depender de qué, pues de la naturaleza del contenido. Si son cosas confidenciales, pues obvio, no se pueden decir, se mantienen bajo reserva, al estilo de la Iglesia Católica, como, ¿cómo es que le dice? Secreto de confesión. Pero lo que sí es saludable, mis queridas, es que nos acostumbremos siempre a saber dónde está el cónyuge y qué está haciendo el cónyuge. Y eso es lo que vemos en la esposa de Manoa. Ella no tuvo que ir a tantear dónde estaba el marido de ella. Ella fue y le dijo, mira, el ángel me dijo esto. Por eso sabemos que hay una buena relación en pareja. Pero hay una tercera cosa que da como resultado o viene como resultado de poder mantener una relación de pareja. Ya decimos que lo primero, se mantiene una buena relación para comunicar el aprendizaje de la palabra del Señor. Lo segundo es que es una medida de protección, saber dónde está el otro y con quién está, qué está haciendo. Eso es saludable. Pero lo tercero, para lo cual se debe manifestar una buena comunicación, mis queridas, es para poder corregirse adecuadamente. Manoa queda asustado después de que le aparece el ángel y le dice esa poca de cosas. Y le dice Manoa a la mujer, Dios nos va a matar. Porque ¿qué hombre puede ver a Dios y quedar vivo? Miren ahora el versículo 22 y 23. ¿Qué le dijo la mujer a Manoa? Jueces 13, capítulo 22 y 23. Miren lo que ocurre ahí en la conversación. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, y nos hubiera mostrado todas estas cosas, y ahora nos habría anunciado esto. ¿Se dan cuenta? Para eso es necesaria la comunicación en pareja, para poder corregirse de una manera adecuada. Si ustedes como mujeres están diciendo sí todo el tiempo o no todo el tiempo, de una manera irracional y no considerando lo que está y haciendo una evaluación correcta, van a estar pecando. Porque la idea es poder corregirse de una manera adecuada. La conclusión de Manoa cuando vio a Dios o cuando se fue Dios, ¿cuál fue? Él nos va a matar. ¿Eso era cierto? No. Por eso la esposa hace el análisis de la situación y le dice, mijo, si Dios nos quisiera matar, ya estuviéramos muertos. Entonces, miren que hasta aquí la vida de Manoa y su esposa nos ha mostrado que hay dos maneras de hacerle frente a este mundo caído en el cual estamos para poder criar hijos de la manera que Dios dice. Por un lado es tener conciencia de cuáles son las características del mundo actual. Y por otro lado, tener o mantener una buena comunicación en pareja, la cual nos pueda permitir hablar y evaluar los peligros de los hijos, la manera como los vamos a proteger y poder estar de acuerdo y sostenernos en eso. Máxime cuando, si ustedes recuerdan, dice por ahí el refrán que a todo cura se le olvida que fue sacristán, ¿no? Pero si nos vamos unos añitos atrás,
recordaremos que a nosotros también nos gustaba mirar por cuál ladito meternos, para que si papá dijera que no, mamá dijera que sí o viceversa. ¿Sí o no? Y por eso necesito una comunicación que se diga, es esto y es esto. Y mantenernos ahí como una roca. ¿Para qué? Para frustrar a los niños, para coartar a los niños. No, para que verdaderamente ellos sean formados y sean libres y puedan tener el carácter para enfrentarse a un mundo tal como el que tenemos hoy en día. Para eso es que necesita la crianza. ¿Cierto? El mundo se preocupa por adornar arbolitos. Dios se preocupa porque esos árboles echen raíces. Y así deben verse los hijos. No como un árbol de Navidad, sino como un árbol que debe dar fruto. Y para eso requiere de una crianza bíblica. Hay un tercer aspecto que aprendemos de la vida de Manoah y de su esposa. Y lo tercero, hermanas, es obedecer a Dios en pareja. Miremos la obediencia a Dios. Observen ustedes que en el capítulo 13, devolviéndonos ahora al versículo 6 al 8, la mujer llega y le dice al marido, mira que se me apareció un ángel, y le cuenta lo que le dijo. Vamos a leerlo. La mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté quién era, ni tampoco me dio su nombre. Pregunta, ¿dudó esa mujer de lo que le dijo Dios? No dudó. Vamos a ver el marido. Verso 7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás, bueno, hasta terminar. Verso 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Pregunta, ¿creyó o no creyó el marido? Porque ¿cuál era la condición natural de la mujer de Manoah? Y miren que él no dice, ¿quién sabe si nacerá? Mija, yo no creo si va a nacer. Me llama la atención que la reacción del marido ya no es ni siquiera entablar una conversación con la esposa, sino automáticamente hablarle a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y no le habla a Dios con manera o a manera de duda. Le habla a Dios a manera de convicción, Señor, el niño que va a nacer. ¿Qué significa eso? Que para obedecer a Dios, ambos necesitan creer lo que Él dice. Ambos creyeron lo que Dios dijo, mis queridas. Ambos, tanto ella como él. Y de ahí que la vida de ellos fue una vida de obediencia a Dios. De esta manera se le hace frente a toda esta locura que vemos hoy en día. Ambos. Versículo 12. Observen esto. Que hay otra clave ahí de la obediencia en pareja. Versículo 12. Entonces Manoah dijo, ayúdenme a leer ustedes, todo completo. 1, 2 y 3. Entonces Manoah dijo, cuando sus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Saben que la obediencia a Dios se manifiesta en que ambos decidieron criar al hijo según el plan de Dios y no según los gustos personales. Esto es clave. Ambos decidieron criar al hijo según el plan de Dios y no según los gustos personales. ¿Cuál es el deseo más común que hay hoy en día? Cuando nace un hijo varón, que se dedique a ¿qué? A ver cómo estamos de actualidad. Vamos a ver cómo estamos de actualidad. ¿Saben ustedes cuál es el deseo más común entre los padres que están teniendo hijos actualmente? Hijos varones. ¿Saben qué es lo que quieren que los hijos de ellos lleguen a ser? No, nada. Ahí esto, mire. Futbolistas. O sea, ellos, el pelado apenas acabó de pegar el primer grito en el hospital. Y ya están pensando en que sea futbolista. Si es una mujer, ¿cuál será el anhelo de hoy en día? Bueno.
Y piensen en esto, piensen en esto. ¿Cuál es el anhelo más común de los pelados hoy en día? Yo quiero ser ¿qué? Yo quiero ser influencer. Y se la pasan pensando en ilusiones. Y llegan a viejos y todavía creen que los unicornios existen. Hermanas, permítame decirles esto. No es sabio, y Carlitos, de pronto hay aquí un consejo para ti y para Jesse. No es sabio que ustedes alberguen en su corazón desde ya la idea de decir, cuando Carlos nazca, él va a hacer esto. A menos que esto es que ustedes digan un siervo de Dios, porque eso se aplica para todos. Porque la labor de nosotros no es que Dios nos dio un hijo y vamos a hacer con el hijo lo que nosotros queramos que él sea, porque muchas veces son frustraciones que tenemos ahí reprimidas de cosas que no logramos nosotros y forzamos al otro a que logre lo que yo no logré. Lo que yo tengo que hacer es lo que hace un investigador, ponerle el ojo y darme cuenta con qué características envió Dios a mi hijo al mundo. Y esas características me van a indicar qué es lo que Dios quiere que él haga. Y dense cuenta que la expresión de Manoah es cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. ¿Qué significa eso en pocas palabras? ¿Qué le dio usted a nuestro hijo para que él haga? Porque ese proyecto que usted le dio a nuestro hijo es el que queremos que él desarrolle. Instruye al niño. ¿En el camino de quién? No el del papá. Porque Dios a cada niño lo envía con un plan que tiene que cumplir. No estamos llamados como padres a decir, mi hijo tiene que hacer esto. Estamos llamados como padres a descubrir qué le dio Dios a nuestro hijo. Y llevar a que nuestro hijo desarrolle eso para la gloria de Dios. Yo sé que siempre que lo hacen con cariño. Pero yo les he agradecido siempre a ustedes, que ustedes no le imponen la carga a Timoteo de que él tiene que ser pastor. Porque si Dios no lo llamó, el pastorado es un llamado. Correcto. Así como todos los hijos de contador no son contadores y de ahí para allá. Entonces, si ustedes comenzaran a llegar a ver a Timoteo y a decirle, ay, el pastor, adivinen qué van a hacer. Van a hacer una carga, no van a hacer un favor. ¿Cómo tienen ustedes que tratar a Timoteo? Como tratan al resto de niños de la iglesia. Cuando él crezca, el Señor le va a hablar y le va a decir, haga esto. La tarea de nosotros como papá es formar el carácter de él, para que sea lo que Dios le ponga a hacer, que lo haga para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, demos ese consejo y apliquemos ese consejo en nuestra vida. No le impongamos a nuestros hijos cosas que ellos tienen que hacer o hacer, sino miremos qué les dio nuestro Dios a él. Si ustedes analizan a Gabriela, tiene habilidades diferentísimas a las de Timoteo. Y a la inversa. Ahora imagínense yo exigiéndole al uno las habilidades del otro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que dijo una frase por ahí? Si creemos que el fin de todos es subir un palo, los peces crecerán pensando que son inservibles. No para todos es lo mismo. Cada niño tiene un propósito definido por Dios. Por eso la petición de Manoah, ¿cómo debe vivir el niño y cómo debemos criarlo? ¿Listo? Entonces Manoah no impuso sus gustos personales, sino que quiso saber cuál era el plan de Dios para él. Y ahí estaba junto a su esposa. Ellos entonces creyeron lo que Dios dijo, criaron al niño según el plan de Dios, pero también algo muy importante, mis queridos. Ambos adoraron a Dios en pareja. Ambos. Miren el verso 15, por favor, si son tan amables. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, ¿cómo dice la Biblia? Te ruego, me permitas detenerte. ¿Y quiénes nos? Te ruego, nos permitas detenerte y prepararemos.
¿Se dan cuenta cómo adoró al Señor? Estaba ella escuchando. Y la historia no nos deja ver, mi hijo Siramán, te quiere usted. ¿Qué nos deja ver la historia? Que el marido tomó la iniciativa y dijo, Señor, yo te voy a servir con esto y te voy a adorar con esto. Y la mujer no fue ninguna rebelde. La mujer de una vez dijo, bueno, mijo, como usted tomó la iniciativa de servir a Dios con eso, yo lo apoyo. Y juntos vamos a adorar a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Miren ahora el versículo 19, donde se remarca la misma historia y el verso 20. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro, ojo con esto, ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque ¿quiénes estaban adorando? Verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de... ¿Y quién se postró? Nos damos cuenta entonces, mis queridas, que la adoración a Dios son los dos. Vamos a personalizar la enseñanza aquí, por supuesto extendida para ustedes, pero con Carlos y Yesenia. Las tres cosas que enseña la vida de Manoa y su esposa es que para, como papás, obedecer la crianza de los hijos, obedecer a Dios en la crianza de los hijos, hay tres cosas claves que aprendemos de la vida de ellos como pareja. Uno, disciernan cuáles son las características del mundo en el que vivimos. Cuando yo era niño, a mí me podían mandar a la tienda solo. Hoy no se puede. Yo tenía 10 años y me mandaron solo en un bus desde Codazzi y Cesar hasta Bogotá, 16 horas. Haga eso hoy en día. Disciernan entonces las características para que puedan vivir de una manera sabia. 2, mantengan una buena comunicación. Pero ya saben que una buena comunicación no es tanto de que hablar con el marido, y amor, y rajemos ahora de este, y rajemos. No. Tiene que ver más bien con, vamos a hablar del aprendizaje de la palabra. Vamos a mirar qué decisiones vamos a tomar con relación a los hijos. Y vamos a ponernos de acuerdo en llevar una crianza para la gloria de Dios. Y lo tercero, Carlitos y Yesenia, dedíquense a adorar y a servir al Señor con toda su fuerza. Carlos y Charlotte van a crecer desde ahora. Carlitos, ¿no? El niño. No van a poner ahí al papá. ¿Sí ve el problema de tener el mismo nombre? Para que no queden dudas, el bebé y Charlotte. El bebé y Charlotte van a crecer ahora. Y a menos que ustedes dediquen toda su vida a servir al Señor, ellos van a crecer y van a saber cómo hacerlo. De lo contrario, ellos no van a saber cómo. Me explico. Hay un problema grandísimo cuando una persona toma la actitud, yo de soltera serví al Señor, yo de soltero serví al Señor, y se casó y no volvió a servir al Señor. Ahora crece el hijo y le reclama al hijo por qué no sirve al Señor. Pregunta, ¿lo vio el hijo sirviendo al Señor? Y entonces cogemos a los hijos a regañarle, pero ¿usted por qué no sirve al Señor? Pues porque no lo vio, no sabe cómo hacerlo. Carlos, Jesse, los niños tienen que crecer viendo cómo papá y mamá sirven a Dios. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? A que aún en una sociedad tan terrible como la que vivimos, aún en medio de esta sociedad tan decadente, nosotros podemos tomar la decisión de criar hijos para la gloria de Dios. Nosotros podemos tomar esa decisión. ¿Estamos en una sociedad decadente? Sí, pero no más que la de Daniel. No más que la de Lot. Porque hasta ahorita, pues al menos el Señor no le ha metido candela a Medellín como a Sodoma y Gomorra. Y hasta ahorita nosotros no nos han agarrado y nos han mandado a un hueco con leones.
Y a Lot lo identifica la Biblia en el Nuevo Testamento como el justo Lot. Y a Daniel lo identifica la Biblia como un hombre íntegro. De tal manera que aún en medio de un mundo terrible como el que vivimos, podemos vivir para Dios. Y quiero terminar recordando los 2 versículos del Nuevo Testamento que nos hablan directamente de la crianza de los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es algo físico, amonestación es algo verbal. Entonces, primero es varita venteada. Y después de que crecen, ya vamos a hablar. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Criemos hijos para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre de los cielos, gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de hoy alegrarnos con nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Yesenia, por esta oportunidad de compartir con ellos este tiempo y también algunos detalles llenos de mucho amor. Te agradecemos por tu palabra que hoy nos ha retado a tener una crianza para la gloria de tu nombre. Y te pedimos, Señor, que nosotros temamos a tu palabra de tal manera que podamos criar a nuestros hijos de una manera que te glorifique. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanas, gracias. Continuamos, señora directora.